Hola amigo, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quería seguir avanzando con parte de lo que se está actualizando en la academia. Hoy nos toca el tema de criterio de zonas fuertes. ¿Ok? ¿Cómo identificar cuando una zona es fuerte? La llamada Strong Zone. ¿Ok? Voy a explicarlo por aquí, la parte contextual. Y luego mañana buscamos lo que son ejemplos. ¿Ok? Casos, backtesting, tanto en Forex como en sintéticos. ¿Ok? Miren, el tema de las zonas, las gestión son básicamente el criterio. El criterio me dice de que una zona es válida cuando crea el rompimiento, pues no. Por ejemplo, tú tienes una estructura alcista, ¿ok? Cada vez que tienes este comportamiento, se entiende que el activo, ¿ok? Está creando un nuevo higher high, ¿no? Y a partir de aquí, tú buscarías la compra en esta zonita, ¿ok? Es decir, esperarías el retroceso y luego intentarías la compra, ¿ok? Validando los escenarios con las noticias que salen las fractales alcistas en la zona, ¿ok? Y el criterio de punto fuerte o punto débil me dice lo siguiente, ¿ok? Me dice lo siguiente. Yo tengo esta estructura, ¿ok? Yo tengo esta zona aquí, miren. Esta es una zona de oferta. Esta es una zona de oferta semanal, diaria, ¿ok? Y el precio a medida que se va acercando, ¿ok? Va formando su debida estructura. Pues no, va formando su debida estructura. Y ya cuando ya se acerca a la zona, ¿ok? A partir de aquí es cuando ya el precio comienza a formar estructuras con las debidas confirmaciones. ¿Ok? Entonces tú tienes aquí tu último alto, perdón, tu último bajo, y obviamente tú esperarías que el precio haga el debido rompimiento, ¿ok? Para luego intentar la venta. Es decir, tú esperarías que el precio haga esto y luego pasa esto, miren. ¿Qué me dice el criterio de punto fuerte y punto débil? Me dice, ok, yo noto que el precio va acercándose a la estructura, a la zona donde yo pienso evaluar una venta, ¿ok? Y el precio ya se acerca, rompe el último mínimo y me arma esta última zona, estas últimas intenciones de compra, ¿ok? Este retroceso y lleva el precio hasta este nivel. Sucede que cuando pasa esto, el precio se lleva o rompe varias zonas que llevaron el precio al alza. Por ejemplo, como esta zona de aquí, esta zona de acá, esta zona de aquí. ¿Ok? Se entiende de que hubo rompimiento de estas zonas. Quiere decir que en esta zona hubo una gran inyección de capital y se la denominaría una zona fuerte. ¿Ok? Por la función que cumplió. ¿Cuál fue? Haber creado varios rompimientos. ¿Ok? Varios rompimientos. ¿Cómo yo puedo validar eso, este criterio? En USA 30. Por ejemplo, el día de hoy yo vi que algunos estaban buscando la venta, pero a mí, la verdad, no me estaba llamando aún la atención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo vi que la zona donde estaban buscando la venta no había quebrado esta zonita que está aquí, miren. Esto aquí es una IFC. ¿Ok? Esa IFC fue la última intención de compra para haber creado el fractal diario que está aquí, miren. Si ven, ese fractal diario fue eliminado por una zona de 30 minutos, un fractal alcista de 30 minutos. Como cumple esa función, si esta zona no quebró esa estructura, solo quiebra una estructura nada más, una.
pero no quebró nunca esto. Entonces, esta zona no cumplía el criterio para una venta. Tendría que haberse confirmado, sí, rompimiento, y ahí tal vez. ¿Ok? Más bien era óptimo para una compra. Pero yo no, la verdad no estoy pendiente del mercado. Pero yo me guío por el criterio. El criterio me dice, para que una zona sea fuerte, debe tener varios rompimientos. Y esta estructura no rompe esta zona que está aquí. ¿Ok? Entonces aquí una venta, dependiendo el nivel de trader, el tipo de trade que buscabas, de pronto un trade por reacción, pero ¿qué reacción pude haber dado a esta zona? Como que no tenía todavía mucho sentido. Ok, como no cumplió ese criterio, fue que no era óptimo aún la venta. Hubiese sido óptima esta zona si hubiese creado un impacto en la estructura así. Ahí sí como que valdría la pena ver si vendíamos. ¿Ok? Ese es el criterio de una zona fuerte. ¿Ok? Veamos otro ejemplo de manera contextual. ¿Ok? Vemos un ejemplo en contexto que estábamos hablando por acá. ¿Ok? Entonces cuando ustedes vean esto, prácticamente esta zona que está aquí, ¿ok? Es una zona obviamente decisional que cumplió la función de llevarse varias zonitas. ¿Ok? Y las voy a contar. Aquí va una, estructura interna, estructura externa y otra estructura. Entonces cuando yo aprendí esto, ¿ok? Un strong zone, el criterio es que tenga como rompimiento más de 2 o 3 estructuras internas y internas externas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? De que esta zonita que está aquí, miren, esta zonita que está aquí, ¿ok? Cumple este criterio, miren. ¿Por qué? Porque se lleva las estructuras internas que están aquí, luego estas que están acá, que vendrán a ser las externas. ¿Ok? Quiere decir que todas estas estructuras, cuando iba subiendo el precio, tuvieron la función de llevarlo a un alto más alto. ¿Ok? Un alto más alto. Y a la final, cuando se crea esta estructura, que obviamente está respaldada por la zona semanal o zona diaria, zona oferta, llevaron el precio a que baje. ¿Ok? Entonces, esta zona aquí cumple el criterio, quiere decir que yo debo estar pendiente cuando el precio se acerque a esa zona. Y ahí es donde yo voy a validar si vale la pena o no vender. Ojo, en sintéticos, cuando yo veo este criterio, yo dejo límite. ¿Por qué? Porque ya yo entiendo que en los índices sintéticos no hay nada que afecte la zona, el trade. No hay noticia, no hay spread altos y se me hace más fácil simplemente dejar la línea. En el mercado Forex es un poco diferente porque hay un mar de noticias, ¿ok? Entonces, si por algún motivo el precio llega y altera la noticia, el trade, ¡pum!, el precio puede venir, me saca SL y luego puede hacer el movimiento de verdad. O, por último, si respeta, cae y luego se da el movimiento. Pues no, también puede pasar. Pero en un escenario ideal, digamos, donde no hay noticias, pero no de alta volatilidad, sí amerita la límite, ¿ok? Y tranquilamente puedo dar el trade, ¿ok? Ahora, esto de aquí te ayuda a evitar stop loss. ¿Por qué? Porque muchas veces las estructuras que están aquí, miren, el precio sí baja y todo, y se van armando ciertas estructuras aquí. ¿Ok? Y tú dices, no, no, si ya estamos en estructura bajista, vendamos aquí. Y ahí tú te haces la pregunta, ¿es una strong zone? ¿Rompió varias estructuras? No.
¿Cuál es la zona que amerita dejar una límite o realizar una inversión? Esta de aquí. No importa dónde esté el activo, con tal de que cuando venga acá, ahí puedo validar. Porque es un trade de alta probabilidad por la función que cumplió, por la función que cumplió la zona. Entonces, si yo pierdo aquí, ahí me gusta la pérdida, porque fue una zona que cumple el criterio. ¿Ok? Pero es muy diferente perder por aquí, porque ahí yo hago el conteo. ¿Cuántas estructuras rompió? Sobre todo en estructuras de H1, 30 minutos, 15 minutos. ¿Ok? Veamos aquí. Aquí había un ejemplo. Eh, bueno, este es en caso de compras, pues no, perdón, de ventas. Ok, veamos ahora un ejemplo, pero al revés, pues no. Usted tiene la zona de oferta, perdón, la zona de demanda, y el precio viene cumpliendo esta función. Ay, perdón. El precio viene escalando, viene bajando. Por ahí hace una neutralización y cae. Cae y llega a esta zona. Ok. Cuando el precio viene aquí y ya me va confirmando los primeros rompimientos para hacer un cambio de estructura, yo tengo que estar atento a evaluar cuál es la zona que está provocando más daño a la estructura. ¿En qué sentido? En el siguiente. El precio ya llega aquí, comienza a hacer sus fractales alcistas, ¿ok? Y cuando llega aquí, el precio se detiene. Baja, hace las últimas intenciones de venta y rompe con todo. ¿Ok? Cuando pasa esto, uno tiene que estar atento a identificar cuál fue la zona que provocó el daño estructural. Entonces aquí las SL se van evitando de la siguiente manera. ¿Cuál es la zona que provocó más daño estructural? ¿Ok? ¿Cuál es la zona que provocó más daño estructural? Porque en esa zona es donde tú vas a evaluar tu trade. Significa de que esta zonita que está aquí cumplió esa función. ¿Por qué? Porque en el camino se llevó la estructura interna, externa, externa, externa de aquellos fractales que llevaron el precio a la zona de demanda. Quiere decir que en algún momento cuando el precio venga a esta zona, yo voy a validar mi trade. ¿Por qué? Porque tiene todas las de llevar el precio a un siguiente nivel. ¿Ok? Miren, ¿por qué la semana pasada yo salía en SL en USA 30? ¿Por qué? Y mis SLs fueron altamente válidos. Obviamente hay una fuerza externa que también puede haber hecho todo este impulso, bueno, haber motivado todo este impulso. ¿Cómo yo valido el criterio de la zona fuerte en USA 30? Miren, cuando el precio estaba llegando a estas zonas, yo me manejo por estructura. ¿Ok? Yo entiendo que este es el fractal diario. Esta era una zona de Stockholm. Y desde esta zona, adivinen qué hizo el precio. Zona de oferta. El precio rompe esta estructura diaria, rompe esta estructura diaria y rompe esta estructura diaria. Mi pregunta siempre fue la siguiente. Siempre trato de hacerme esta pregunta para no entrar en stop loss que no ameritan. O si salgo en stop loss que hayan valido la pena. Y la pregunta es, ¿cuál es la zona que provocó más daño estructural? Entonces, esta zona aquí cumplía todo ese criterio. Una estructura interna, otra estructura y otra estructura. Por eso yo buscaba la venta aquí y a la final me sacó SL. Pero ahí viene el tema de la gestión de riesgo. ¿Tus SLs tienen valor o son SLs cualquiera?
Los míos son de valor. No importa la pérdida. No importa cuántos trades haya perdido en el camino, porque yo sé que al final esta zona tenía valor. ¿Ok? Y bueno, a la final, yo entiendo de que este activo está subiendo. ¿Ok? Nada lo detuvo. Pero ahí viene el contexto macroeconómico y microeconómico, que eso es lo que ahorita estoy estudiando. Estoy tratando de entender cuáles son las fuerzas impulsoras que hacen que estos activos no respeten nada. Estoy seguro que las tasas de interés hacen de la expectativa del día miércoles, hacen que estos activos se vuelvan un poco locos, ¿ok? Pero bueno, en estructura es lo que intenté validar. Ahora, no se da, obviamente, no quiere decir que si tú dejas una límite se te vaya a dar al 100%, pues no. Haz de cuenta que la zona es de los, haz de cuenta que hubiésemos vendido aquí, dejaste una límite y el trade, la zona tenía todo el criterio de ser una strong zone, pero al final te sacan SL, es normal, pues es, es un mercado de probabilidades, pues no, solo que el criterio te ayuda a tener una probabilidad con una ventaja mayor a entrar en zonas que no rompen varias zonas, como la del ejemplo de hace poco, miren. El precio estaba aquí, miren. El precio impulsó, rompe una estructura importante del pasado. Y cuando el precio cae, ok, algunos querían vender en esta zona. Y ahí te haces la pregunta, ¿esta zona provocó, cuál es la zona que provocó más daño estructural? ¿O cuántas estructuras creó rompimiento? Yo solamente vi una, pero no vi la más importante. Si hubiese pasado esto, ahí sí tenía más relevancia. Quiere decir que esta zona sí le podía echar el ojo. Entonces, si yo salía en SL aquí, el día de hoy, si pasaba esto, era un SL totalmente válido, porque cumplía el criterio. ¿Comprenden? ¿Comprenden este tema? ¿Ok? Bien, entonces quiere decir que aquí yo puedo validar la orden en compra. Validar la orden en compra y listo. ¿Comprenden el tema de la gestión? Ok, ahora, ¿qué hubiese pasado? Miren, ok, si el precio, ok, hubiese simplemente hecho este rompimiento. Sí te puedes subir y obviamente confirmas con fractalidad, pues no en 1 o 5 minutos. Pero es más poderoso cuando ya se arman los rompimientos de varias estructuras, algo así. Cuando pasa esto, uy, estas zonas son riquísimas. ¿Ok? Porque prácticamente te está diciendo el criterio, dónde entrar. Y estas zonas te olvidas, más bien te quedas con la de mayor probabilidad. ¿Ok? ¿Comprenden esta parte? Entonces, yo le aconsejo que trate de entrar solo en Strong Zone, aquellas zonas que crearon varios rompimientos. ¿Ok? Y esas zonas también ocurren en 1 minuto. En 1 minuto, en 5 minutos. ¿Ok? Por ejemplo, miren, aquí voy a borrar todo, pues no. Miren, por ejemplo, esta es la estructura de AUX. Hoy día hay una noticia de las tasas de interés con AUX. No, hoy día sí. Miren, es a las 10:30. ¿Ok? Pero dentro de toda esta estructura, ¿cuál es la zona que provocó más daño estructural para saber si el AUX el día de hoy o entre mañana supera este nivel? ¿Ok? Normalmente las noticias siempre manipulan y luego hacen el verdadero movimiento. Entonces la estructura de este activo es bajista, tal cual como está ahí, alto, bajo, y está justo en una zona donde ya se puede dar el lujo de caer. ¿Ok? Y por aquí está el último fractal diario, que llevó el precio hasta este nivel. ¿Ok? Si por algún motivo la noticia hace que el precio tenga un ascenso, se evalúe, ¿ok? O se evalúe, hay que ver cuál es la zona que provocó más daño estructural. Y aquí hay una, miren. Esta estructura de H4, ¿quién la rompe, miren? ¿Quién rompe esa estructura? Lo hace esta zonita, miren. ¿Ok? De hecho está subiendo
a raíz de la neutralización del mínimo. Recuerden que la liquidez no solamente es de la zona, es de el mínimo. Y puede pasar esto, miren. Si ven al pic, y ahí está subiendo. ¿Ok? Esa zona solo rompe una estructura H4. ¿Ok? Miren, es lo mismo. Por ejemplo, voy a retroceder, miren, voy a retroceder para ir evaluando el escenario. No, aquí, miren. Más o menos ahí. Ya, por ejemplo, el precio ya viene en una estructura bajista diaria, ¿no? Ya viene cayendo, te rompe estructura y te viene armando estructura bajista. Ok. La pregunta es, ¿cualquier zona que se arme aquí en H1 es válida siempre y cuando cree el rompimiento de esta zona? Porque ahí cumpliría el criterio de haber creado dos rompimientos. Quiere decir que si creó rompimiento sobre una zona H4, hay que darle cierta prioridad para ver si el precio puede venir a buscar zonas de descuento. ¿Ok? Pero miren lo que pasó. Si estaban buscando ventas, el precio primero tenía que crear rompimiento sobre esta zona. Ya miren, por ejemplo ahí. Hay personas que de pronto hubiesen especulado, no, vendamos aquí, en esta estructura. Y ahí tú te preguntas, ¿hizo el rompimiento sí o no? ¿Ok? ¿Rompió cuántas estructuras? Una, dos. Ahí viene la pregunta, ¿lo hizo con cuerpo o con mecha? Hubiese sido ideal que hubiese sido con cuerpo, para darle mayor relevancia a esta zona. Y obviamente en el horario de New York, pues no, en la final no cumple ese criterio. Veamos en H4. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Esta zona que está aquí, miren, tiene algo especial. Miren. Esta zonita, esta IFC, cuando el precio se va al alza, crea el rompimiento de este máximo que está aquí. Y también forma parte del rompimiento del fractal de H4, el que creó 1 y 2 rompimientos. Quiere decir que aquí es una buena opción de compra, ¿ok? En caso de que el precio, más tarde con esa noticia, lo evalúe, quién sabe si aquí impulse, y a partir de lo que ocurre con la tasa de interés el día miércoles, creo que es, busque bajar, pues no. Pero esta zonita tiene criterios en una zona fuerte, porque crea un rompimiento, dos rompimientos, tres rompimientos. Ok. Ojo, son zonas, es preferible considerarlas cuando vas a favor de la tendencia, pues no. Sería aquí un trade a evaluar, porque a la final tranquilamente, si va a seguir cayendo desde la temporalidad diaria, puedes simplemente hacer esto y caer. Ok. Y caer. Ahí está la zona, una strong zone. Esto es una strong zone. Miren, Libra dólar, por ejemplo, la semana pasada se fue una strong zone. Desde aquí, miren. Si ven esta mechita, ok, si usted hace un análisis, ok, cuando el precio vino aquí, miren, déjame ver aquí, voy a retroceder aquí, ok. Recuerden que el precio en temporalidad diaria había llenado este vacío, ¿verdad? Lo había llenado y todo. Era una zona de imbalance. Y a partir de aquí el precio comenzó a subir. Ok, comenzó a subir. Y en esta zona que está aquí, miren, esta zona que está aquí, crea varios rompimientos, miren, crea rompimiento 1, rompimiento 2 y rompimiento 3. ¿Se ve? Y esa zona se respetó hace unos días atrás. Ok, cumpliendo ese criterio. Lo que no recuerdo si lo hizo en New York o en London. Tu. Miren, tarde o temprano viene esa zona.
Fue en New York, fue 9 de la mañana. Pero fue profundo el retroceso. Pero miren, aquí hay un ejemplo de una strong zone. ¿Ok? Strong zone. De hecho, ahorita le estoy dando mucha validez a esto para reducir el número de operaciones. ¿Ok? Miren, normalmente, ¿qué te dice la estructura? Compra aquí, mira. Porque al final es el que crea el rompimiento de este fractal y el del de acá, pues no. Que sí fue buena opción, miren. Sí dio un buen impulso. Pero ya tienes la información de que detrás de este mínimo hay una strong zone, miren. Un rompimiento, dos rompimientos, tres. Internas y externas. Las estructuras. Y por eso el precio, ¡pum! Existía mayor probabilidad que respete esa zona. Y se fue. Ok. Ahora, déjenme ver dónde está. Por ejemplo, ahorita, así como está, el precio puede seguir subiendo. A esta zona que está aquí, no ha llegado, miren, solo han utilizado el imbalance. Esto no, zona de imbalance. Ya. Y en la estructura H4, mientras el precio va subiendo, hay que identificar cuál fue la zona que destruyó varias estructuras. Entonces, miren, esta estructura que está aquí, ¿quién fue que la quebró? Esta zonita. Ok, esta zonita. Esta zonita que está aquí. Ok, pero ¿cuál es la zona que está aquí? Que crea varios rompimientos. Miren, esta zona que está aquí abajo, por algún motivo hay que tenerla en cuenta por las noticias que va a haber el día miércoles. Porque puede ser, ¡pum!, de venir aquí y expandir al alza. Porque esta zona crea, miren, varios rompimientos. Uno, aquí está el otro, miren, está el otro, y aquí está el otro. Y también cumple la función de llevarse este fractal. Quiere decir que aquí hubo inyección de capitales que crearon varios rompimientos. Quiere decir que entre esta, ¿era válida una compra? La verdad que sí, porque crea el rompimiento de una zona importante que llevó el precio a la baja. Y también esta zona de H4. Ok. Como hay expectativas de noticias fuertes, esto yo lo tengo marcado en el MetaTrader, por ser una zona que creó varios rompimientos. 1, 2, 3, 4. Es decir, yo me olvido de otras, cualquier zona que exista por aquí me olvido. Y que acumule y lo que haga. Pero aquí es más óptimo perder. Eso es lo que quiero que le quede claro. ¿Dónde es más óptimo tomar un riesgo? En las zonas que crean varios rompimientos. ¿Ok? Así, si usted pierde, sabe que perdió, pero ya fue parte del mercado. Pero entró donde debía, ¿no? Es como la cuenta, ya lo voy a enseñar. Bueno, eso ya lo enseñó más adelante. ¿Ok? ¿Está claro el tema aquí? ¿Ok? ¿Cuál es la zona que tiene más de dos rompimientos? Ya. Esa pregunta yo siempre me la hago cuando voy haciendo los análisis. Pues no, ojo, ahí, por ejemplo, esta de aquí, estoy seguro que si me la perdí es porque ya había perdido en USA 30 o ya estaba montado en USA 30. Porque no puedes entrar en dos activos al mismo tiempo por gestión de riesgo, pues no. Entonces lo que bajes el riesgo y tratas de operar todo. Pero así yo no opero. Ya si entré en uno, ya no vuelvo a entrar en el otro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la zona que tiene más rompimiento para esta semana? Esta. Quiere decir que si por algún motivo el precio cae ahí en London, me arma una bonita estructura para vender, ¿ok? Voy a buscar la liquidez que dejó aquí el algoritmo. Porque a partir de aquí el precio comenzó a subir. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo sucede en caso de ir a buscar la venta.
Por ejemplo, si pasa esto, miren, esto, yo tendría que evaluar, a ver, ¿cuántas zonas creo rompimiento? Una, dos. Es muy relevante esta zona porque al final quiero una estructura H4. Quiere decir que en New York yo tendría que esperar algún retroceso y ahí sí ven. Ok, algo así yo estoy esperando, pero para mañana. Ok, y obviamente ya me olvido de aquellas zonas que se van formando por aquí, ¿no? Porque me fijo en la zona que creó mayor daño estructural. Hasta ahí tiene alguna pregunta. Sí, en 1 y en 5 minutos es lo mismo, ¿sabes? De hecho, últimamente ya no valido las entradas en 1 y 5 minutos porque ya me guío con este criterio. De hecho, miren, en sintéticos, yo opero así, miren. Y de hecho, se me está haciendo sumamente fácil operar sintéticos porque no existe factor noticias. Si yo dejo los trades y ahí se me sacan SL, bacán, y se me da profit, no. De hecho, esta semana, ok, la cuenta le saqué casi un promedio de $830 en profit. Tenía unas limits sábado y domingo y bueno, perdí, no hay problema. Pero hice un retiro de 630, una cuenta de 2000. Y 630 es lo que ganan acá las personas que recién se gradúan de la universidad en un mes. Y yo lo hice solamente arriesgando trades del 2%. Solo que la efectividad aumenta cuando los trades comienzan a ser de estas zonas. Y hay otro par incetacles también, que ese es el que vamos a ver más adelante. Ok, veamos aquí, miren, cuando fue aquí, veamos cómo se forma la estructura en un minuto. Pero yo les aconsejo que no sé si me va, así, si me dejó. Yo les aconsejo que no sé si se les vayan las entradas a ustedes, pero a mí yo ya pasé por eso. Porque cuando uno confirma las entradas en un minuto o en 5, suele esperarte demasiadas entradas, pues no. Miren, por ejemplo, aquí, el precio se adentra de la strong zone, pero en 5 minutos, miren, recién aquí rompe el fractal en 5 minutos. ¿Cuál es la zona que crea varios rompimientos? Esta que está aquí, miren. 1, 2, 3. La pregunta es, el precio vino acá. Yo me hubiese quedado con la límite clavado aquí y el precio simplemente se fue al alza. Ahí me toca evaluar otro criterio. ¿Cuál es? El último fractal alcista que crea el rompimiento. Quiere decir que si trazo un FIBO, por aquí debía haber entrado. ¿Ok? Pero aquí, por ejemplo, el criterio de punto fuerte no me hubiese servido, porque el precio se adentró y nunca regresó. Más bien, con limit se me activaba increíblemente, porque aquí estaba la zona limit. Obviamente que si nos vamos en un minuto, lo más probable es que aquí había eso ya les he enseñado. Siempre que el precio se adentra demasiado, es porque hay algún vacío que el precio intenta rellenar. Y por eso hace un retroceso demasiado profundo. Ok. Por ahí, miren, ahí está el vacío. Y por aquí podría dejarlo más o menos. En 3 minutos, ya más o menos por ahí. Miren, aquí estaba el vacío. No sé si ya lo ven, pero justo aquí había un vacío en 3 minutos. Cuando son son, yo les aconsejo que dejen límite nomás, sin miedo. Miren que lo rellena y luego se va. Pero nunca me invalida la extensión. Ojo que también pudo haber venido a liquidar el mínimo. Eso también suele pasar. Pero como se dice que es de probabilidades el tema, ya si te sacó y tienes la oportunidad de entrar por gestión de riesgo, hazlo. Si no, ya te toca esperar. Ok. Pero en H1 se ve el rompimiento que hizo, mínimo. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que aquí valía la pena evaluar un trade. Ok.
Ya. Si usted me pregunta para esta semana, David, ¿cómo aplico el criterio? Esta zonita es la que yo busco para esta semana. Obviamente me voy a quedar con la zona más profunda. Ok. Y en 30 minutos. Miren, por ejemplo, la semana pasada que el precio no hizo un retroceso profundo. Ok. Yo no vi muy bien la estronzón. Miren, voy a retroceder al pasado y me voy a quedar por aquí. Por aquí, miren. Se entiende que ya el activo recapitalizó en esta zona. Era una zona, era una zona de strong zone. Ok. Miren, yo la tengo marcada así. Strong zone. Cuando el precio sube, esta zona que está aquí de 30 minutos, ok, se lleva, ok, se lleva este fractal que está aquí. Este fractal que está aquí, miren. ¿Qué me parece eso? Aquí está el otro color. Ya. Se lleva tres estructuras, miren. Hubiese sido óptimo validar ahí dentro de este fractal una posible compra. Pero como tenía una estructura un poco feíta, miren, como que no, me alejé un poco hasta ver dónde mismo podía dar un trade. Y en la final, el precio sí cumplió con esta extracción, miren. Entonces, si se perdía, era válido perder aquí. Zona, era válido, miren, porque hizo varios rompimientos. ¿Ok? Por ejemplo, antes yo no era de utilizar muchas límites. Todo lo quería validar en un minuto y en cinco, pues no. Pero cuando yo aprendí esto, me fui desprendiendo de esas operaciones en un minuto. ¿Ok? Y dejé límite. Comencé a dejar límite. ¿Entiende el criterio? Déjame ver si hay uno en la UPS. Déjame ver si hay uno en la UPS. Si lo entiende. ¿Entiende el criterio? Me confirma si entiende el criterio y buscamos otro ejemplo. Por ejemplo, en AUX hay uno, miren. Eso fue la semana pasada, si mal no me equivoco. Vamos a H1. Ok, por aquí, más o menos. Ok, miren, por aquí. Ok, miren, esta estructura de H4, la voy a regresar más o menos por aquí. Ok, miren. El precio viene a esta zona que está aquí, miren. Luego de haber armado estructura bajista y todo, pues no. Cuando viene aquí, miren, cuando viene aquí, de este mínimo, ok, obviamente en contexto de compra y venta, ok, no, aquí había sido. Miren, esta zonita que está aquí, para retroceder, miren, había un posible cambio de estructura cuando el precio vino y quebró estos máximos que están aquí. Ok, y se entiende que esta zona debió haber sido respetada para subir. Pero este es un escenario de Stockholm. No, no, mejor les explico otro ejemplo, luego los voy a confundir. Vamos buscando otro.
En USA 30 creo que hubo. Déjame buscar uno en USA 30. Mm, Déjame ir a la temporalidad diaria. Y vamos buscando. Miren, por ejemplo, esta zonita aquí, si ven esta vela que está aquí, ok, tenía ese criterio. Un rompimiento, dos rompimientos, en H4. Ok, vemos en H4. En H4 creo rompimiento de estos fractales. Ok, así como lo hice en la semana pasada y la estructura era bajista, yo quería que el precio en algún momento venga a esta zona, pues no, porque cumplía el criterio. A la final, bueno, se quedó con el fair value, pues no, eso ya ustedes ya saben que hay tags donde el precio simplemente rellena algún vacío de liquidez y se da el lujo de caer. Zona de imbalance. Ok. Pero aquí esta zona cumplía muy bien la estructura para que se dé una venta, porque cumplía el criterio. Ok, déjenme ver si existe otro. Ujú. Ya, por ejemplo, ahí ya viene el tema de hacer varios backtesting, pues no, en H1, 30 minutos, hasta ir determinando, déjenme. Mira. Por ejemplo, en USA 30, si yo aplico el criterio, por ahora este activo, ok, estoy esperando a ver si viene a la siguiente zona, cumple el criterio de ser una zona stock, una zona de oferta, de stock home y todo, pues no. Entonces yo voy a tratar de evaluar a partir de aquí, miren, esta zona diaria que está aquí, cumple el criterio de ser una strong zone, ok. ¿Cuál es la razón? Porque fue capaz de crear un rompimiento sobre una zona diaria, sobre una zona diaria. Recuerden que estas fueron las últimas intenciones de venta. Significa que solo el precio vino para darse la vuelta. O sea, hizo un retroceso para darse la vuelta. Si por algún motivo el precio cae, las noticias que van a ver, esta zona se la evalúa si el precio de pronto simplemente va a seguir a este punto que está acá. ¿Ok? Quiere decir que aquí se evalúa. Ahora, si el precio obviamente va cayendo, va creando rompimiento, ya sabemos que lo que está buscando es la inyección de dinero que hubo aquí. Porque creó un rompimiento de una zona que había creado rompimiento de varias estructuras. ¿Ok? Esa zona yo la tengo marcada en MetaTrader. Y en H4 veamos si existe otra zona con el criterio de ser una zona fuerte. Por ejemplo, esta zonita me gusta, miren. Como un TP, si es que a partir de hoy día en London el precio hace estructura bajista. ¿Qué sé yo? En London va y quiebra este mínimo, quiebra la zona que les dije en 30 minutos. Ya, ahí sí consideraría una venta hasta esta zona, porque es una zona fuerte, crea un rompimiento de dos estructuras y también se le puede considerar para un posible buy. En caso que se quede aquí, se podría especular que siga subiendo. Ok, pero ¿qué hizo la zona? La pregunta es ¿qué hizo la zona? Creó rompimiento de una zona diaria. O sea, tiene mucha relevancia. Ok, de ver si en el camino, cuando iba subiendo, se iban armando esas estructuras. Veamos en H1. Ya miren, yo me acuerdo que semanas atrás,
semanas atrás, yo especulaba que el precio suba desde este nivel, miren. Y ya les voy a decir por qué. Pero hubo una noticia y lo mandó al suelo. Pero la pregunta es, ¿qué respetó el activo aquí? Miren, respetó una zona que en el pasado había creado. Bueno, aquí lo más probable es que, miren, aquí algo debía haber habido para que el precio simplemente neutralice. Pero ya nos vamos a ir a 30 minutos. La pregunta es, miren que es una zona que se respeta. ¿Por qué? Porque cuando el precio comenzó a subir, miren, crea varios rompimientos. Obviamente forma parte de este rompimiento. Quiere decir que era válido intentar la compra. Ok, miren, respeta, rompe, rompe. Y yo sí especulaba que aquí se puede dar la compra, porque vi que el precio venía respetando nuestro zona. 30 minutos. Bueno, al parecer había una IFC por aquí, pero un vacío de liquidez pequeñito. Miren que ese fue el que rellena, miren. Este vasito chiquitito es el que rellena y luego expande. Ok, ya. Eso es con respecto al criterio, chicos. Al 2% nada más, Helio. Ah, pero ¿a qué te refieres? ¿Con las Stronson? Con las Stronson es, miren, cuando el precio, miren, por ejemplo en OC30, que ha venido que sube y sube y sube y no deja de subir el desgraciado. Miren, cuando el precio estaba por aquí, ¿ok? Había dejado una Stronson lista, listecita para comprar. Miren que aquí el precio, cuando viene aquí, rompe una, dos, toda esta estructura. Esta es una estructura diaria. Cuando vine acá, yo dije, bacán, ojalá caiga en mi estructura bajista y aquí se podría evaluar la compra, porque ya estaba quebrando rompimientos sobre esta zona diaria. ¿Y qué tenía esta zona? Miren, esta zona cumplía el criterio de ser una zona. Miren. De aquí a acá, miren, hasta con un vacío de liquidez. Si usted se va a H1, ok, puedo considerar la zona extrema como también la zona decisional o el patrón de continuidad también le llaman, porque crea estos rompimientos, ¿sí ve? Y el de la estructura diaria que está acá mismo. ¿Ok? Cuando ustedes ven que yo trazo una línea de tendencia, es como para no marcar varias líneas, no se me dañe el gráfico, no se me haga muy borroso, pues no. Ya, cuando ven así, yo básicamente ya estoy definiendo, esto es una estronzón porque crea un rompimiento, dos rompimientos y todos estos rompimientos. Quiere decir que si usa 30 en aquel entonces hacía un retroceso profundo, valía la pena intentar la venta aquí, porque cumplía el criterio de ser una estronzón. Ok, y márquelas. Cuando el precio deje estas zonas, márquelas y dale seguimiento para un futuro tomarlas. Ok, aquí también hay un strong zone, pero habrá que ver qué hace en London. Si va a seguir subiendo, qué mismo va a hacer. Miren, ahí está subiendo a partir de esta zonita. Un fractal de H4. Ya. En venta vamos viendo la strong zone. Ok, vamos viendo ventas. Miren, por ejemplo, en el pasado, ok, esta zonita que está aquí, miren. Miren, aquí está justo el ejemplo que le estaba explicando hace poco. Por aquí hay una zona diaria, ¿verdad? Hay una zona diaria y todo, pues no. De hecho, el precio habiendo utilizado este máximo que está aquí. Ok. Cuando el precio de arma los fractales bajista, miren esta zona que está aquí. Esta zona y esta zonita decisional crean varios rompimientos, miren. Crea más de 3 rompimientos. Ok. Una, dos, tres,
4. Ok, no hace un retroceso profundo, pero era una zona a considerar para un cel, porque a la final crea varios rompimientos. Quiere decir que en un futuro, cuando tú estés analizando solo, no con nadie, solo, tienes que estar atento a identificar el rompimiento, los rompimientos que hace la zona. Por ejemplo, tú ves que el precio va cayendo y como estás acelerado, nervioso, quieres vender por aquí. Pero siempre cuestiona, ¿la zona rompió varias estructuras? ¿Sí o no? Ok, y en H1 uno puede ver cuál es la zona que provocó todo este daño. Esta. Quiere decir que aquí vamos a evaluar alguna venta. Puede que haya existido un vacío de liquidez para que haya hecho esto. Ok, para que simplemente se haya quedado antes, que es lo que normalmente suele suceder. No, no había nada. Simplemente se quedó con este. Miren, dejo aquí también algunos vacíos sin llenar. Pero bueno, es parte del mercado. Pues no, ya. Eso pasó hace tiempo. Ok. Veamos ahora. Veamos si hay ejemplos por acá. Ahí, ya esto ya es hacer backtesting. Pues no, tiene que ser full backtesting. Backtesting, miren. Por ejemplo, en esta compra de aquí, miren. Déjame ver si lo puedo ver bien. Aquí, una. Ya miren, por ejemplo, esta zonita que está aquí. Ok, cumplía el criterio de ser nuestro zone. Ok, porque forma parte de un impulso que en el camino quebró estas estructuras. Ok, quiere decir que tenía relevancia que el precio en algún momento venga a mitigar esa zona. Y miren, lo hace perfectamente y luego se va al alza. Ok, y se va al alza. Van comprendiendo. Ahorita no estamos hablando de breaker, Gala. Estamos netamente hablando de zona fuerte, las strong zone. Ok. Normalmente las strong zone son zonas decisionales o zonas extremas. Zonas decisionales o zonas extremas. Pero bueno, en la actualidad, así como está ahorita este activo, dependiendo de lo que pase con las noticias, puede que siga subiendo o baje al strong zone, pero luego subir. Entonces, yo sí tengo marcado esta zona que está aquí. En el MetaTrader tengo marcada esta zonita por todo el daño estructural que hice. Okay. Se llevó varias zonas, esta zonita de aquí. Entonces, aquí le voy a echar el ojo y dependiendo de lo que haga mañana, trataré de evaluar si de pronto el precio va a hacer algún rompimiento y trato de ver cuál es la zona que crea ese rompimiento. Algo así. Ok. O simplemente va a seguir subiendo. Pero en London veamos, pues no, muy poca información por ahora. Y eso, chicos. Entonces yo espero que haya quedado claro el de Strong Zone. Ok. Y vamos validando. Déjame buscar algún ejemplo por acá en los sintéticos. Ya miren. Sí, miren. Aquí hay un ejemplo de un Strong Zone en un oro sintético. Que fue una zona que yo les pasé semanas atrás. Miren, esta zona que está aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que vendí aquí, que iba a vender por esta zona? ¿Cuál era la razón? Ok, esta zona de aquí era una zona de Stockholm.
había creado rompimiento 1, 2, ok. El de aquí no, 3 también podía haber considerado. Entonces tenía doble criterio, ser una zona Stockholm y tenía criterio ser una zona fuerte. Por eso la limit tal cual. Y tomé este impulso bajista. ¿Ok? El día domingo, por ejemplo, me sacó un SL, yo ya especulaba que seguía cayendo. Porque yo vi que aquí había una zona, miren. Esta zona era una zona de H1. Y cumplí el criterio de haber creado un rompimiento, dos rompimientos. Y decía, puede seguir cayendo. Y deja una límite. Porque el criterio me dice que si el precio va subiendo, quiebra varias estructuras, vale dejar una límite. Pero al final el precio estuvo varias horas. Y pum, simplemente se fue. ¿Ok? Igual estoy dispuesto a que se salga en SL. Pero me respetó, miren. En un momento me respetó. De hecho, esa foto yo la subí al Instagram. Fue una entrada súper sniper, miren. Déjenme quitarle esto. Fue la entrada que decía el pit. Fue el sábado, creo que fue. Ahí, miren. Miren esta zona. Rellena un vacío y quiebra una, dos, tres estructuras, cuatro. Y yo dije, no, tiene todo el criterio. Si pierdo, pierdo con ganas. Y aquí dejé la límite. Y al final que hizo el precio, si bajo, y me sacó. Pero si hubiese querido caer, yo estaba bien posicionada y me pude ir con todo. ¿Ok? Miren, y ahora no entiendo ahorita qué mismo va a ser este activo. Lo que sí sé es que me dejó un estronzón a la vista para ver si sube a esta zona que está aquí, miren. Aquí. Ok, solo que me tiene con la duda de que no rompió esta estructura ni la de acá. Entonces tengo que evaluar. Si la elimina más luego en la madrugada, no me importa. Pero si noto que el precio hace esto y me deja alguna oportunidad de compra, ahí sí, compraría. Ok, ya miren. Ahora, ¿dónde yo estoy esperando este activo para una posible compra? Aquí miren, en esta tronzón diaria. Si ven esta zona que está aquí, adivinen cuántos rompimientos hizo. Una, dos, tres, cuatro. Quiere decir que aquí tarde o temprano el activo va a venir. Ok. De hecho, si me voy a H4, miren. Si me voy a H4, usted va a ver la zona. Miren la zona. Es ahí. De aquí el precio rompe. Una, dos, tres, cuatro, cinco estructuras. Quiere decir que ahí amerita evaluar un posible buy entry. Así sea que me dé 1.3, 1.5 por la función que cumplió. Ok. Bueno, así como está todavía no veo nada. Por eso no les he pasado. Más bien estoy esperando a ver cómo se desarrolla entre hoy día y mañana. Ya miren, por ejemplo, aquí tengo unas compras en esta zona. Yo les voy a aplicar. ¿Por qué? Esta fue la que les pasé antes de la mañana. Ya miren, aquí un escenario Stockholm basado en, bueno, eso usted ya ha aprendido, pues no. El precio, la zona, la estructura es totalmente bajista, pero miren, en esta zona semanal el precio me deja un vacío. Ok. Si yo me voy a una temporalidad diaria, hay un patrón de reversión. Swing low. Ok, bien formado, miren. Ok, bien formado, igual la estructura es 100% bajista. Ok, ya vino a esta zona y cayó. Ahora yo especulo, porque todo se basa en especulación, pues, ¿no? Y el SL simplemente compensa o no, si tu especulación fue falsa o verdadera. Yo veo que este mínimo, miren, fue neutralizado por esta mecha. Y es una zona de Stockholm, porque al final la partida y el precio se llevó varias estructuras. ¿Ok? Y especulo que en esta zona se podrá dar una buena reversión al alza para mitigar este vacío.
Ok, basado en eso, yo dejo limit y después veo si me sacan ese o no. Ok, entonces miren, ahí está la estructura. De esta estructura nace el rompimiento de una, dos, tres estructuras. Significa de que aquí puede darse un impulso al alza. Ok, y en la mañana yo les pasé también una posible venta, pero bueno, al final el precio cayó de antes. Miren, aquí se cumple el criterio de punto fuerte en esta zonita que está aquí, miren. Si ven esta zona que está aquí, es una zona de 30 minutos. Que cuando el precio rompió estructura, miren, una, dos, bueno, esta no rompe, pues no, tres. El precio en vez de respetarla, la neutraliza y a partir de ahí quiebra estructura y se va. Quiere decir que es una zona a validar. Y justo ahí estoy posicionado. Ha pasado varias horas aquí, miren, pero ya me rompió el máximo de H1, miren. Si ven, todavía no me neutraliza este mínimo. Como estos activos a veces se quedan ahí estancados, ya eso ya a mí no me interesa, porque no corro el riesgo que el split me saque. En cambio en Forex, si dejo así un trade, suelo salirme por el split. Pero ahí estoy posicionado. Y si sube el trade, el TP sería la utilización de este máximo y del vacío. Y ahí ya estoy especulando. Bueno, si me sacan stop loss y baja, ya sé que hay un rompimiento, dos rompimientos, y esta zona cumpliría el criterio de ser una strong zone. Quiere decir que en los próximos días haría esto y luego cae. Y me voy con la tendencia. Ok. Entonces por ahora no especulo todavía eso, porque el precio está respetándome esta zona. Ok. De Stockholm. Y sigue ahí. No me invalida. Y ya. Eso chicos. Entonces, si mañana seguimos buscando escenarios relacionados a Stockholm, ok, pero por ahora todavía no tengo claro un setup, ni en USA 30, ni en Libra dólar. Lo único que sé es que esta zona hay que considerarla y que dependemos de las noticias. Ya, esta aquí hay que ver si mañana rompe esta estructura que está aquí o va a seguir subiendo nada más. Y a UPS me interesa, pero para más luego en la noche, porque hay una noticia de la tasa de interés, miren. Dependiendo de lo que haga esa noticia, se puede especular si el precio viene entre el miércoles. Miren, aquí hay una zona de Stockholm hermosa y la tengo marcada en mi MetaTrader en caso de que las tasas de interés sigan al alza. Si las tasas de interés de Estados Unidos siguen al alza, normalmente la manipulación es llevar al activo al alza, perdón, a la baja y luego ya sube. Ok, entonces la tengo marcadita ahí. MetaTrader la tengo con alarma y todo y la tengo ya milimetrada para la entrada de sniper. Ok, y hay que ver qué mismo va a ser a partir de aquí. Pues no sé si se vaya a quedar aquí mañana, si la noticia más luego la lleva acá, luego la va a caer, no sé. Pero ya mañana se podría evaluar un escenario en este activo. Ojo con esa zona, dale seguimiento a esa zona y a la de acá para el tema de las noticias. Ok, en caso de que siga expandiendo el alza, va a manipular primero. Y eso, amigos. Así que no se desespere, con calma. Entonces, chicos, yo los dejo. Ah, ya déjenme mostrarles la cuenta. Déjenme mostrarla aquí. Tututun. A ver.
A ver, déjame conectarme. Miren, aquí está. Ok. Esta es la cuenta que yo les mostré la semana pasada, que empezó con pérdida y luego terminó en ganancia. Ok. E hice este retiro. El día domingo lo hice. Lo bueno de Derek es que los retiros te llegan rapidito. Ok. Te llegan inmediato. Y ahorita la tasa de, miren, 45 operaciones y la tasa de efectividad 32 perdidas y 13 ganadas. Ok. Por eso es que si la gestión de riesgo va 2%, se mantiene igual, ok, ok, se mantiene igual, miren, 52, 2%, 50, 65 por ahí me pasé, pero se sigue manteniendo, ok, tarde o temprano llegan los trades que te dan ganancia, ta, 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 ta. ¿Sí ven? Pero es porque ya juegas con los números, nada más, ya no hay nada de emociones aquí. Es lo mismo que estoy tratando de hacer en Forex, solo que a veces se hace un poquito complicado por las noticias. Pero bueno, toca ir aprendiendo más, pues no. Y eso, chicos. Así que nos vemos, cuídense y cualquier cosa ahí les paso los escenarios que yo vea. ¿Ok? Mañana nos vemos y seguimos haciendo backtesting de este tema, de las strong zone. ¿Ok? Cuídate, chicos.